Mi hermana me acusó falsamente de abuso y mi familia arruinó mi vida. Años después me piden perdón, pero yo solo quiero venganza. En 2012, yo, Chris, un joven de 18 años, hoy de 30, había terminado la secundaria y había sido aceptado en una de las mejores universidades de ingeniería. Estaba muy emocionado por esta nueva etapa de mi vida. En casa todo había sido aceptable, aunque nunca me sentí especialmente querido. Mis padres no eran negligentes, pero yo siempre estaba en segundo plano comparado con mi hermana menor, la hija dorada. Desde pequeño quedó claro que yo era académicamente talentoso, pero en lugar de recibir elogios, solo obtenía expectativas. Los errores no eran aceptables para mí, y las consecuencias eran severas. Todavía recuerdo cuando me quitaron el auto por un mes a los 16 años porque olvidé cerrar con llave la puerta principal un día. Mis logros se daban por sentados, no se celebraban, y aunque a veces decían estar orgullosos, mis triunfos nunca eran gran cosa. En cambio, mi hermana menor, Alicia, de 14 años entonces, era tratada como princesa desde que nació. No podía hacer nada malo. Siempre había una excusa para su mal comportamiento. Podían corregirla, pero las consecuencias eran mínimas o solo recibía una reprimenda verbal. No era tan buena estudiante como yo, no era tonta, solo promedio. Sin embargo, físicamente era muy talentosa. Para cuando estaba en secundaria, era gimnasta de alto nivel, no una futura olímpica, pero aún muy habilidosa. Todavía recuerdo cómo mis cumpleaños eran eclipsados por mis padres queriendo que ella mostrara sus habilidades, y ella recibía regalos o decidía dónde comíamos. Estaba tan feliz cuando abandonó la gimnasia después de 7º grado, no solo porque ya no tenía que escuchar sobre ello, sino porque no me obligaban a ir a sus interminables competencias. Avanzamos al final de mi primer año universitario, regresé a casa para el fin de semana de memorial, una barbacoa anual con familia extendida, amigos y compañeros de trabajo de mi papá. Era un gran evento. Tuve un primer año increíble, estuve en la lista del decano ambos semestres, me uní al club de tiro de la universidad y era bastante bueno, hice grandes amigos y tenía una novia, Nicole, con quien llevaba saliendo 8 meses. No estoy seguro de que mis padres siquiera mencionaran algo sobre mí. Todo el día hablaron de cómo Alicia fue campeona estatal en salto con garrocha como estudiante de primer año de secundaria. Solo recuerdo a 2 personas preguntándome cómo iba la universidad, pero, claro, ¿por qué les importaría? Mi capacidad para construir un motor desde cero era mucho menos práctica e impresionante que la habilidad de mi hermana para impulsarse con un palo. Bromas aparte, estaba acostumbrado a esto. Las cosas no se pusieron mal hasta el día de Acción de Gracias siguiente. Seguía en una buena racha, muy exitoso. Había sido seleccionado para una pasantía internacional en el Reino Unido el verano siguiente. La mayoría de los costos estaban cubiertos por becas, pero aún quedaba una pequeña cantidad por pagar. Para mi sorpresa, mi padre me elogió y se ofreció a cubrir todos mis gastos adicionales. Estaba extremadamente agradecido. Esto coincidió con Alicia haciendo algo que incluso avergonzó a mis padres. La habían atrapado realizando un acto inapropiado con un compañero durante el almuerzo en el estacionamiento de la escuela. Además, cuando la descubrieron, los administradores registraron su mochila y encontraron sustancias ilícitas. Fue suspendida de la escuela por 10 días, y mis padres le quitaron el auto por un mes. Lo encontré irónico, ya que implicaba que olvidar cerrar la puerta con llave era equiparable a consumir sustancias ilícitas, indecencia pública y conducta lasciva en terreno escolar. Pero me lo guardé, feliz de ser el número 1 por cualquier motivo. En la cena con mis abuelos y la familia de mi tía, yo fui el centro de atención. Casi no se habló de los logros deportivos de mi hermana, y ella tuvo que soportar miradas de decepción que nunca antes había enfrentado. Regresé a la universidad esa noche de domingo y fui al apartamento de mi novia. Esa fue la última noche de normalidad en mi vida. Al día siguiente, al volver de clases a mi dormitorio, encontré un correo de mi padre. Decía: Christopher, tu hermana nos ha informado de tus actos atroces contra ella. Nos confesó que, cuando era niña, muchas veces entrabas a su cuarto y le hacías cosas indebidas. Dice que nunca habló de ello porque tenía miedo y vergüenza, y que todo ese silencio lo transformó en una necesidad constante de buscar aprobación. Por eso, según ella, se esforzaba más que nadie en la escuela, en el deporte y en cualquier actividad que pudiera darle reconocimiento, como una forma de compensar el dolor que llevaba guardado en secreto. No sé en qué fallamos tu madre y yo, o cómo pudiste hacerle cosas tan despreciables a tu propia hermana. Aunque esto explica sus recientes problemas, estoy destrozado al saber que tú eres la causa. Has destruido nuestra familia. Ya informé a la familia cercana, no los contactes. La única razón por la que no tomaremos acciones legales es por el bien de tu hermana, ya que no la obligaré a enfrentarte. Ya le has hecho suficiente daño. A partir de hoy, ya no eres mi hijo. Te desheredaré legalmente. No nos contactes nunca más. Las horas después de leer ese correo fueron un caos en mi cabeza.
Caminé por el campus sin rumbo, con la chaqueta mal puesta y las manos frías. Todo me parecía raro, como si el mundo se hubiera vuelto enorme de repente, la luz de un poste, los pasos de la gente alrededor, hasta el ruido de las hojas en el suelo. Cada vez que el celular vibraba, sentía que el corazón se me paraba, y cuando veía que no era mi papá el que respondía, el vacío se hacía más grande. No podía entender cómo una sola palabra, una acusación, podía destrozar todo lo que había construido. Pensaba en qué clase de persona era mi hermana para inventar algo así, y también en por qué yo no había visto venir algo tan grave. Estaba entre la rabia, la incredulidad y un cansancio que me dejaba sin aire. En medio de esa desesperación intenté buscar algo que me hiciera sentir que todo podía volver a la normalidad. Llamé a profesores, a asesores de la universidad, revisé correos viejos con tareas y registros que pudieran probar que no tenía nada que ver con lo que se decía de mí, pero todo se sentía inútil. La acusación de mi hermana se repetía en mi cabeza una y otra vez. Pensé en regresar a casa y pararme frente a ellos para pedir explicaciones, pero la voz de mi papá en el correo me apagaba cualquier fuerza: ya no eres mi hijo. Esa frase, viniendo de él, la persona cuya aprobación más había buscado, fue lo que realmente me rompió. Los días siguientes pasaron rápido, pero yo los sentía pesados. En el campus la gente me miraba raro, con desconfianza, y eso me incomodaba mucho. Al inicio no entendía por qué mis amigos dejaron de llamarme, hasta que me di cuenta de que también habían escuchado los rumores. Cuando intentaba hablar con alguien, era como si no me escucharan o no quisieran hacerlo. Los rumores crecían y cada vez que llegaba uno nuevo, era como otra carga más sobre mí. Trataba de explicar lo que pasaba, pero nadie parecía interesado en la verdad, solo en repetir lo que habían oído. En mi cabeza también todo se volvió un caos. Recordaba momentos de mi infancia y los veía de otra forma, como si tratara de encontrar dónde empezó todo esto. Me costaba entender cómo mi familia podía creer algo tan grave de inmediato, sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. Yo siempre había sido el que se esforzaba en los estudios, el que trataba de darles motivos para sentirse orgullosos, y aún así me sacaron de sus vidas en un segundo. Pensaba en todo lo que hice de joven para tener un poco de reconocimiento, y me dolía ver que al final nada de eso valió la pena. En medio de todo esto, empecé a preguntarme por el valor de la verdad. ¿Qué peso tiene la simple y transparente verdad cuando se enfrenta a una narrativa que todos prefieren creer? ¿Vale la pena pelear por demostrarla si nadie te escucha? Estas preguntas se convirtieron en habitantes constantes de mi pensamiento, y no encontré respuestas inmediatas. Me vi obligado a tomar decisiones que nunca imaginé, protegerme a mí mismo, buscar asesoría legal y, en silencio, construir una especie de armadura emocional que me permitirá seguir respirando día a día. Decidí documentar cada paso, cada llamada y cada palabra, aunque nadie más creyera en mí. Devastado y derrotado, busqué apoyo en Nicole. Le conté todo lo que pasó. Parecía incómoda, pero intentó apoyarme. Podía notar que algo no estaba bien, y me pidió que regresara a mi dormitorio por la noche. Estaba destrozado por ser enviado lejos, pero racionalicé mis preocupaciones. Al llegar a mi dormitorio, mi compañero de cuarto, Jack, estaba allí, siendo el mismo. Jack había sido mi mejor amigo desde el primer día de la universidad, hasta que le conté lo que pasó. También se puso incómodo, aunque intentó darme más apoyo que Nicole. No fue hasta el día siguiente que ambos comenzaron a distanciarse de mí. En el transcurso de la semana siguiente, Nicole terminó conmigo en un lugar público, con su hermano y primo de respaldo. Jack solicitó y obtuvo una reubicación de emergencia a otro dormitorio. Ambos justificaron que no había forma de que mi familia me cortara sin una razón válida. También asumieron mi culpa. En una semana, perdí a todos los que eran importantes para mí. Tenía 20 años, estaba solo y no tenía idea de qué hacer. No lo voy a negar, todo aquello me dejó devastado. Han pasado poco más de 10 años desde entonces, y cada día ha sido increíblemente difícil. Ser rechazado y excluido por todos los que te rodean te cambia de formas que nunca imaginarías. Seguí adelante lo mejor que pude hasta que, hace un día, recibí una carta por correo. Eran varias páginas de mis padres, una disculpa y una súplica para reconciliarnos. Parece que, después de 10 años, mi hermana finalmente confesó que mintió sobre todo. Pasé años esperando esta oportunidad, pero ahora que está aquí, no sé si vale la pena. ¿El dolor, la pérdida, puede realmente reconciliarse? No sé qué es lo mejor. ¿Acepto esta oportunidad para obtener el cierre que siempre soñé, o lo dejo como un fantasma de mi pasado y sigo adelante? Actualización 1. Como mencioné en mi última publicación, recibí una carta de mis padres. Decía que mi hermana confesó que las acusaciones de abuso eran falsas. Mis padres buscaban perdón y reconciliación, y dejaron información de contacto por teléfono y correo electrónico. Reflexioné sobre esto unos días cuando llegó una segunda carta, esta de mi hermana. En realidad, eran dos cartas separadas dentro del mismo sobre.
Una parte hablaba de su vida desde mi destierro, la otra era su confesión. En la confesión, explicó que fue su esposo quien la convenció de confesar. Ella no pudo hacerlo sola, ¿verdad? Dijo que deseaba no haberlo hecho y que dejó que las cosas se salieran de control. Inicialmente, estaba enojada y molesta por el desprecio que recibía y por ser mal vista por la familia. Necesitaba una buena razón para explicar su comportamiento promiscuo y el consumo de drogas. Recordó haber aprendido que estos eran comportamientos comunes entre víctimas de abuso, así que inventó una historia de que yo la había forzado durante el verano pasado. Esto explicaba sus comportamientos. Mis padres, siempre ansiosos por justificar sus malas acciones, lo creyeron sin dudar. En realidad, no hacía estas cosas más o menos que cualquier adolescente típico. Mis padres siempre la ponían en un pedestal tan alto que la idea de que ella actuara así era inconcebible para ellos. No esperaba que la reacción de mi padre fuera tan extrema. Le gustaba volver a ser el centro de atención, pero también tenía más miedo de decir algo. Sabía que sería peor con la forma en que me descartaron y amenazaron. Inicialmente, mis padres iban a ir a las autoridades, pero por miedo a ser descubierta, ella suplicó que no lo hicieran, diciendo que no podría soportar enfrentarme en la corte. Una vez que me fui y quedó claro que no volvería, se dijo a sí misma que llevaría este secreto a la tumba, que era su culpa para soportar. ¡Qué gimnasia mental! No fue hasta que se casó, hace 3 años, que consideró decir la verdad, todo por su esposo. Él supo por un familiar que ella había sido abusada por mí. Cuando abordó el tema, ella lo minimizó. Con el tiempo, él se volvió sospechoso porque no mostraba señales típicas de una sobreviviente de abuso. La presionó, y eventualmente ella le dijo la verdad. Él la ha estado instando a confesar desde entonces. Es demasiado bueno para mi familia y no merece un destino con ellos. Ahora que tiene una hija de 6 meses y le ha dado a nuestros padres su primer nieto, sabe que nunca enfrentará consecuencias como yo. Se siente finalmente lista para liberar su conciencia de esta carga y buscar perdón. Una vez más, todo gira en torno a Alicia. Concluyó la carta suplicándome que no compartiera la confesión completa con nuestros padres. Su esposo la obligó a enviármela, ya que solo les había dado una versión suavizada de una chica ingenua demasiado asustada para corregir sus errores. También estaba presionando mucho para que me invitaran a Navidad en unas semanas, donde podríamos empezar a ser una familia otra vez. ¡Qué demonios! Por doloroso que fue leer eso, la actualización de su vida fue aún peor. Mi hermana habló de cómo sus días en la secundaria fueron geniales, cómo obtuvo una beca de atletismo en la Universidad de Iowa, conoció a su esposo, tienen una casa grande, una hija recién nacida, y así sucesivamente. Ha estado viviendo un sueño estos últimos 10 años. Mientras tanto, yo perdí a mi familia, a mi novia, a mi mejor amigo. Mis calificaciones se desplomaron mientras me emborrachaba para dormir ese primer semestre solo. No pude ir a la pasantía, y mi lugar en el Reino Unido fue para otra persona. Estaba tan deprimido que solo quería acabar con todo. Una noche estuve sentado en el borde de un puente durante 4 horas, incapaz de dar el último paso. Esa noche decidí que, si no era capaz de acabar con el dolor por mí mismo, al menos afrontaría cualquier riesgo sin miedo, para que otros lo hicieran por mí. Abandoné la universidad en las semanas siguientes y me uní al Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Las guerras de Irak y Afganistán estaban en pleno apogeo. Destaqué en el entrenamiento y obtuve la asignación que quería, desactivación de explosivos, EOD. No había mayor peligro allí que los artefactos explosivos improvisados. 8 años después, fui dado de baja en una pieza. Durante ese tiempo, tuve muy pocas relaciones o amistades. Cuando has sido abandonado por todos, aprendes a no confiar en las personas con quien eres. Salía en citas, teníamos 2, 3, 4 citas buenas, pero si no respondían a un mensaje, entraba en pánico y terminaba las cosas. Imaginaba que me dejarían de repente, y no podía permitir que eso volviera a pasar. No tenía amigos en Irak. Confiaba en mis compañeros marines con mi vida, pero no con mi alma. Siempre mantuve a todos a distancia. Solo un tipo, Val de 27 años, logró romper esa barrera, y sigue siendo mi único amigo hasta hoy. Me mudé a Virginia Occidental solo para estar cerca de él y su esposa cuando ambos salimos del servicio. Acaban de tener un bebé hace 7 meses, y oficialmente soy el tío Chris. No estoy ni cerca de donde pensé que estaría al graduarme de la secundaria. Aún no he terminado la universidad. Trabajo en una pequeña fábrica ahora. Tengo una pequeña fortuna ahorrada de mis años en el servicio porque vivo una vida muy modesta. No hago nada con ese dinero. Vivo en un apartamento de una habitación y conduzco un auto con 300,000 millas. Pero al menos mi hermana pudo ir a la universidad, enamorarse y vivir su vida entera. No es justo, y es aún más insultante que ahora intenten volver arrastrándose. No arrastrándose, pidiéndome que viaje a Iowa para unirme a su maldita Navidad, la Navidad que me he perdido durante 10 años. Tal vez la terapia ayudaría, no lo sé.
Sigo dudando. Voy y finalmente obtengo el cierre con el que he soñado, o los ignoro y sigo intentando arreglar la vida rota que tengo. Actualización 2. Faltan 17 días para Nochebuena. Me han invitado a reunirme con mi familia. Desafortunadamente, una tragedia ocurrió hace 2 noches. Mi verdadero hermano, Val, sufrió una pérdida terrible. Su hija, mi sobrina honoraria, Michelle, murió de síndrome de muerte súbita infantil. Esto ha dolido más que cualquier día en los últimos 10 años. Debo decirles que Val y su esposa Kim no son personas comunes. Viven algo fuera del sistema, usan propano y energía solar, tienen su propio pozo de agua, no dependen de fuentes externas ni recursos tradicionales de la sociedad. A pesar de eso, se aseguraron de que su hija estuviera sana. Nació en casa, pero la llevaron a un pediatra y la vacunaron. Puede que no sean como todos, pero cuidaban a su hija. Les cuento esto para explicar qué hicimos hoy. Me reuní con Val temprano esta mañana, y juntos construimos un pequeño ataúd para que ella descanse. También cavamos su lugar de descanso final en la tierra de la familia de Val. Mañana iremos por su padre y tendremos el funeral, solo nosotros 4 estaremos presentes. Sé que esto es ilegal, pero es lo que quieren para su familia, y lo respetaré. Actualización 3. El funeral fue una experiencia sombría y dolorosa, pero me ha dado un momento de claridad. La pérdida de Michelle me hizo pensar en lo injusta que puede ser la vida. ¿Por qué a la gente buena le ocurren las peores tragedias, mientras otros siguen viviendo sin pagar por el daño que causaron? Val y Kim eran personas nobles, merecían todo lo contrario. Y sin embargo, el destino fue cruel con ellos. Esa idea me consumió durante días. El odio que siempre había llevado dentro, que había permanecido en silencio todo este tiempo, volvió a crecer con más fuerza. No podía dejar de pensar en mi hermana, en mis padres, en todo lo que me arrebataron. Mientras las personas buenas sufrían, ellos seguían con sus vidas, felices, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando comprendí que ya no podía seguir viviendo con esa herida abierta. Algo tenía que cambiar. Necesito hacer esto, si no por mí, por Val y Kim. Voy a aceptar la oferta de mi familia. Actualización 4. Estoy a 2 días de partir hacia Iowa. Reservé un hotel decente, decidí no ir por lo barato. También alquilé un auto, el mío es demasiado viejo para este viaje. Llegaré el 23 de diciembre y me instalaré. La noche siguiente, me encontraré con mi familia en la nueva casa de mis padres. Se mudaron de Illinois al final del 2º año de Alicia, probablemente para que fuera más difícil encontrarlos. Pedí seguirlos en redes sociales, y aceptaron con gusto. He estado revisando 10 años de eventos que me perdí, viendo cómo han envejecido, familiarizándome con la casa a la que entraré y qué han estado haciendo. He pasado al menos parte de cada día desde la muerte de Michelle con Val y Kim. Son personas fuertes a pesar de su dolor. Han hecho todo lo posible para ayudarme a prepararme para este viaje. Supongo que esto es lo que hace una verdadera familia, se apoyan, se sacrifican unos por otros. Sé que no podría enfrentar esto y obtener el cierre que deseo sin ellos. Me aseguraré de actualizar a todos los que me han mostrado tanto apoyo tan pronto como pueda. Puede que tome un poco de tiempo, será un camino desafiante y emocional, pero creo que estoy listo. Actualización 5. Ha pasado tanto tiempo, pero para todos los que han estado esperando, aquí está mi actualización. Estoy seguro de que algunos saben parte de la historia, pero siempre dije que si realmente querían saber, tendrían que leerlo en Reddit como todos los demás. Llegué a la casa de mis padres 30 minutos después de lo que me indicaron. Quería ser el último en llegar para lidiar con los saludos y todo de una vez, sin tener que repetirlo a medida que llegaban los demás. La Nochebuena no fue un evento grande, mis 2 abuelas, mi abuelo, mi tía y tío, su hijo, su esposa, mis padres, y por supuesto, mi hermana Alicia, su esposo, un pobre tipo, y su hija Ivy. Las únicas personas que no me habían cortado contacto eran Billy y su esposa. Todos querían abrazarme, y lo permití solo para no hacer las cosas más incómodas. Traje algunos regalos, eran un poco pesados, pero no lo dejé notar. Dijeron que no necesitaba hacerlo, pero era parte de mi plan. Si iba a hacer esto, iba a hacer el mejor esfuerzo posible. Coloqué los 2 regalos grandes bajo el árbol, frente y al centro, para que todos vieran quién los trajo. Hice algo de charla trivial, recorrí la casa, y dejé algunos regalos más pequeños en un par de habitaciones sin que nadie lo notara. Después de unos 45 minutos, anunciaron que pronto abrirían los regalos. Aproveché el momento para pedirle a mi hermana unos minutos para hablar en privado. Ella aceptó, creo que lo esperaba. Me preguntó si llevar a la bebé aún contaba como privacidad, y dije que por supuesto. Salimos afuera, era una noche fría, pero no insoportable. El aire fresco era agradable. Ella comenzó a disculparse por todo antes de que pudiera decir una palabra, y me agradeció por no revelar la verdad completa. Le pedí que esperara y dije que tenía algo para ella en mi auto. Sonrió y dijo que claro.
Después de un momento, regresé con un pequeño control remoto y se lo di. Me miró con una sonrisa confundida y preguntó qué era. Le dije, presiónalo y mira. El sistema de activación tenía 3 fases bien ensayadas. Al presionar el control remoto, primero se produjo una liberación que impregnó el aire con un líquido altamente inflamable. No se veía, pero lo notabas en la tensión del ambiente. Luego una serie de destellos y chasquidos sincronizados desorientaron a todos los presentes, ruidos inesperados, luces que parpadeaban, pequeñas detonaciones sonoras que llenaron la sala de confusión. Por último, una ignición repentina encendió aquello que ya estaba suspendido en el aire y en las telas de la habitación. En cuestión de segundos, todo se convirtió en un mar de llamas. Fue, en su macabra precisión, una demostración de la ingeniería que nunca tuve la oportunidad de usar. Las 2 cajas grandes bajo el árbol bastaron, los paquetes menores distribuidos por la casa quedaron en anécdota. La colocación fue exactamente la que necesitaba para que el efecto fuera inmediato y sin tiempo para reaccionar. La luz que entraba por la gran ventana hacía que todo pareciera irreal, como una escena filmada en cámara lenta. La cara de mi hermana pasó de la sonrisa a una confusión absoluta y luego a un terror helado. En un instante intentó moverse, pero quedó paralizada por el pánico. Saqué el arma y la exhibí. No hice un disparo contra ella, sino que la amenacé con la intención de que comprendiera que no habría marcha atrás. Ante su resistencia y sus ruegos, hubo un forcejeo tenso. Ella suplicaba, sollozaba y trataba de proteger a Ivy con todo lo que tenía. Al final, tras empujones y súplicas, la soltó. Yo tomé a la bebé con manos firmes pero cuidadosas, mientras Alicia se quedaba inmóvil, rota por el horror. Mira bien, le dije, en voz baja pero firme. Todo esto es consecuencia de tus decisiones. Si no hubieras inventado aquello, si no hubieras obligado a que viniera esta noche, nada de esto habría ocurrido. Mira a tu hija, mira lo que tus actos han desencadenado. Como acto final, para asegurar que aquello no tuviera marcha atrás, disparé una vez contra la gran ventana, el vidrio se hizo añicos y una bocanada de aire entró que avivó aún más las llamas. Sabía que el tiempo era crucial. Finalmente podía escuchar las sirenas sobre los gritos que venían desde dentro. Me dirigí a mi auto, había preparado una caja en el asiento delantero para Ivy. No era lo más seguro, pero no íbamos lejos. Conduje con calma y precisión hasta el punto de encuentro, a unos minutos de distancia. Cuando llegué al lote abandonado detrás del viejo almacén que habíamos explorado años atrás, Val y Kim ya estaban allí, esperándome. Les dije que todo había terminado. Entregué a la pequeña a Kim, ella la sostuvo con ternura y besó mi mejilla. Val me abrazó y me llamó hermano. Ese gesto bastó para dar por cerrada la misión. Luego volví sobre mis pasos. A la distancia podía ver las luces de emergencia iluminando el cielo. Estacioné a unas calles, respiré hondo y me quité la ropa exterior hasta quedarme en lo esencial. Caminé despacio, con las manos a la vista, hacia los oficiales que acordonaban el área. A mi alrededor, los paramédicos trabajaban con Alicia. Ella estaba en evidente estado de shock, atendida por el personal de emergencia. No hubo resistencia ni palabras de mi parte, sabía exactamente lo que había hecho. De ahí en adelante, todo fue procedimiento. Me condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca mostré resistencia ni sorpresa. Era el final lógico de una historia que comenzó 10 años atrás, cuando mi familia me dio la espalda sin escucharme. El único remordimiento que arrastro es por Billy, mi primo. Él nunca tuvo la culpa de nada, pero estuvo en el lugar equivocado y con la familia equivocada. 1 año y pocos meses después, recibí una carta de Val. Me llegó por medio de conocidos, sin posibilidad de rastrear su origen. Decía que todo estaba bien, que nunca encontraron a la niña, que nunca los encontraron a ellos. Ivy crecía sana y feliz, como una nueva Michelle. Ellos lograron formar la familia que yo nunca tuve, y ese pensamiento me dio la única paz posible en este encierro. De Alicia supe después, a través de terceros, que jamás se recuperó. No volvió a casarse, no rehizo su vida, y hasta el día de hoy sigue buscando sin descanso a la hija que nunca encontrará. Saber que vive con ese vacío, con la misma herida que me dejó a mí, me alivia de una forma cruel pero definitiva. Hoy, desde prisión, escribo esto, gente de Reddit, con el poco tiempo que me permiten usar internet. Y puedo decir que este es mi cierre. No hay regreso, no hay perdón. Solo queda la certeza de que la verdad siempre estuvo de mi lado, aunque nadie quiso escucharla. Y que, al final, la mentira que me destruyó terminó devorando también a quien la creó. Ese es mi final. Un cierre absoluto. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.